¿Qué tal? Buen día, bienvenidos una vez más a Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de salud mental. Hace poquitos días, el domingo pasado, fue el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Y bueno, vamos a hablar de este tema y para ello vamos a hablar con el doctor Horacio Porciúncula, porque obviamente es un hombre que hace muchísimos años que se dedica a este tema, al tema de la salud mental. 46 años que se recibió de psiquiatra, ¿verdad, doctor? Y 40 y largos que se dedica a cargos públicos, además del clínico, ¿no? Exactamente. Hemos aprendido muchísimo la salud mental a través de todos estos años y nos quedó un eslogan que le voy a comentar, que para cambiar la salud mental de la población se necesita cambiar solo una cabeza, que es la mía. Cada uno de nosotros tiene que cambiar porque hay una cuestión cultural de la mirada frente a las personas con salud mental afectada, que lleva de repente a que yo tenga algún tipo de prejuicios con respecto a este tipo de personas. Bueno, por eso ocupa el cargo de director del área programática de salud mental y hoy queríamos hablar de la ley 19.529, que para muchos de nosotros decimos la nueva ley, pero no es tan nueva, ¿verdad? No, en realidad es una ley que se aprobó en el 2017 y que tiene una peculiaridad que la hace realmente muy valiosa, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, lo cual la transforma en una política de Estado. Bien. Y no una política de sectores o partidos, que sin duda viene a modificar un poco lo que eran las estructuras y la forma de mirar la salud mental. El camino de la nueva ley tiende como a generar mayor ciudadanía de las personas que de alguna manera han tenido afectación mental. Digamos que a humanizar y a generar derechos desde el punto de vista laboral, de formación y sobre todo a darles herramientas para rehabilitarse, ¿no? Absolutamente. Fíjese que en esto que usted dice, la clave de derechos es una de las bases de la ley, que implica el derecho a cosas como muy mínimas, como poder elegir a qué hora me levanto, qué es lo que voy a comer, claro, qué tipo de ropa me voy a poner, qué tipo de alternativas de mi tiempo libre voy a utilizar. Y eso tiene que ver de repente con una parte de la población afectada en salud mental, que es aquella que padece de pronto alteraciones mentales más prolongadas, más complejas. Esto de deshospitalizar que la ley propone, sé que un viaje a Italia también fue como un cambio, ¿no? Para poder tener otra mirada. Sí, el tema de la deshospitalización, que es una de las partes que tiene que ver con la ley, que tiene que ser la consecuencia de modificaciones estructurales en lo que tiene que ver con los diferentes procesos de atención, y que haya la posibilidad de abrir estructuras intermedias como casas de medio camino, hogares protegidos, centros de rehabilitación, que estamos trabajando en todas estas líneas. Claro, hospitales del día hospital también. de día, en estos días pasados, el Hospital Pereira Rosell estuvo inaugurando un centro de ese lado, que tiene mucho que ver con el hospital de día para los niños. Pero también otro factor importante para la población es que no necesariamente la salud mental depende de la salud mental. Me voy a explicar con claridad. Sí. No se trata de los profesionales de la salud mental solamente, sino que se trata de la interinstitucionalidad, porque para salud mental se necesita un medio ambiente adecuado, la posibilidad de una vivienda, de tener trabajo, ¿verdad? Un entorno familiar un también. entorno familiar. Entonces ahí intervienen varios ministerios, ¿no? Digo, en esta cosa que dijimos, hablamos del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y Cultura, en fin. Entonces, en esta ley, el capítulo 11 de la ley, nos habilitó a tener la posibilidad de trabajar conjuntamente con todos los ministerios en la búsqueda de alternativas que le den al ciudadano la chance de una mejor calidad de vida, ¿no? Totalmente, y de reinsertarse de otra manera, ¿no? Laboralmente, hasta el punto de vista cultural. La ley maneja también esa posibilidad, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho a ser parte de la sociedad. Ahora, yo quería saber un poco con respecto a la internación. Está la voluntaria y está la judicial, pero también
puede pasar de que en algún contexto haya una especie no sé cómo le dicen, compulsiva o no sé cómo le llaman. Compulsiva. Una de las características que se trabaja mucho dentro de la ley es la posibilidad de que las internaciones sean lo más breve posible. Hemos aprendido en estos 40 y pico de años que las internaciones prolongadas no necesariamente son útiles ni curan, sino que van agregando otro tipo de cuestiones y que las alteraciones en salud mental tienden como a dejarnos un poco solos. Y si yo además de solos lo pongo aislado, no estoy mejorando una de las condiciones básicas que tiene que ver con la salud mental. Le quita la parte humana de la persona y lo aísla, y entonces romper con este tipo de situaciones. Las internaciones son situaciones que se dan en un momento de crisis. Las alteraciones mentales en situación de crisis siempre hablan de un trastorno conductual. El trastorno conductual puede ser la autolesión, una conducta autolesiva. Puede ser una conducta autoagresiva. Puede ser una conducta que tiene que ver con una distorsión de la realidad y entonces yo veo cosas que los demás no ven o elementos persecutorios. O puede ser que yo haya consumido sustancias y entonces tengo un desborde de actitudes que me llevan a eso. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un contexto familiar donde ser contenidos o ayuda de algún tipo? ¿Está previsto para esas personas de qué manera ayudarlos? ¿Serían estos hogares transitorios? ¿Serían estos residencias con apoyo? Bueno, el proceso implica en las casas de medio camino, cuando uno dice medio camino, ¿entre qué y qué? Medio camino es entre las internaciones prolongadas y la búsqueda de una autonomía. Estas casas de medio camino están pensadas para personas 12, 14, no más que eso, que permita que estas personas vayan adquiriendo herramientas para la vida cotidiana. Los centros de rehabilitación son centros de apoyo para que esas herramientas se puedan poner en funcionamiento. Pero también sabemos que hay un 3, un 5% de la población afectada en salud mental que lamentablemente transita hacia adelante y hacia atrás en esta escalera mecánica donde adquiero herramientas y autonomía y después tengo un episodio crítico porque no podemos desconocer que algunas de estas alteraciones son recurrentes, como lo es en un asmático, una persona con un trastorno cardiovascular, o lo es una patología crónica, cualquiera, digamos. Claro. Que hay elementos que van a llevarme a la descompensación, pero también saber que si nosotros tenemos la chance de apoyar fuertemente esas circunstancias, y vamos generando, usted me decía lo de no familia, ¿no? Los que no tienen familia, hemos visto a través de todos estos años que en buenas condiciones la gente construye familia, ¿no? Con amigos, y pueden vivir en un lugar, apartamentos vigilados, acompañados, con apoyo, en donde 4 o 5 personas generan una familiaridad y transforma eso en un hogar que algunos de ellos nunca tuvieron. Esto lo hemos visto en el mundo, ¿verdad? Qué bueno. Todos tenemos que participar, es un tema de la sociedad. Este año 2021 la campaña del Día Mundial de la Salud Mental es construir un mundo más justo, equitativo y saludable, así que estamos alineados y muchísimas gracias. Pero por favor, el rol de los comunicadores y de la comunicación nos parece clave, así que agradezco enormemente este espacio. Un placer tenerlo, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar hablando de cuidados y vamos a hacerlo con la doctora Florencia Kral. Ella es directora del Sistema de Cuidados del MIDES y nos va a contar en esta tarea, que es muy reciente, cómo se van a instrumentar, cómo se va a humanizar también esta área de la salud. Yo la conocí a Florencia en otro programa de salud, en otro canal, con una fuerza impresionante con la Fundación Humaniza Josefina, y si alguien sabe de humanizar los cuidados es la doctora, así que felicitaciones por este cargo. Muchas gracias, muchas gracias. Y qué desafío además. Sí. Realmente, porque estamos hablando justamente de cuidar personas vulnerables, ¿no? Sí. Y sé que, bueno, que va a haber una nueva hoja de ruta, Sí. cosas que se hicieron y cosas que seguramente se van a mejorar. Sí, bueno, la verdad que cuando el ministro me convoca para este cargo y me entusiasma a aceptarlo, era un desafío. A medida que van pasando los días, cada vez es más es el desafío, porque uno empieza a descubrir un mundo gigante, muchas cosas, todos los cuidados que hacen a la dependencia, tanto en adultos como en la infancia.
Y bueno, la verdad que tenemos un equipo, tanto en la dirección como el equipo técnico que ya venía trabajando desde hace muchos años en la Secretaría Nacional de Cuidados. La verdad que es digno de apoyarnos en ellos. Y bueno, cuando armamos el plan para el quinquenio, nos apoyamos muchísimo en ellos por todo el expertise que traían trabajando. Muchas veces uno piensa en el sistema de cuidados y piensa en el adulto mayor, en un país además envejecido. Pero hay que también tener una mirada hacia la primera infancia, hacia la infancia, de algo que sabes mucho. Sí. Y en ese aspecto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en realidad es eso. Una de las cosas que es un capítulo muy importante para nosotros en el gran cambio en la estructura que queremos hacer es el capítulo de la formación. Toda la formación de cuidadores se hizo con una mirada apuntando a la persona adulta. Y en realidad nosotros queremos, porque la demanda lo exige, tanto desde los usuarios como de los asistentes personales, hay una demanda en estudiar, en tener más material teórico y práctico en materia de cuidado hacia la infancia, que hoy, hasta el día de hoy, no se apuntaba con esa mirada. Y nosotros queremos trabajar con esa mirada, no solo porque lo requiere el cuidado en sí, sino porque es una preocupación a nivel país, ¿no? Claro. Hoy se está apuntando mucho al desarrollo de la infancia y primera infancia, y nosotros acompañamos ese trabajo. Claro. Pienso que no es lo mismo acompañar a un niño que acompañar a un adulto o con diferentes patologías, o sea discapacidad, o sea salud mental, o sea cual fuere. ¿Cómo hacen ustedes para poder encontrar el binomio perfecto, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es una de las debilidades que nosotros encontramos con el secretario nacional una vez que nos pusimos de lleno a estudiar el tema, eso del binomio perfecto. Nosotros informamos al BPS, gente que pasó por la formación y que está en condiciones. El BPS tiene una lista, pero quien solicita al Sistema Nacional de Cuidados un cuidador, va al BPS y prueba y podrá estar de acuerdo o no, y le dan 3 posibilidades nada más. Y uno como madre sabe que entregarle a un hijo al cuidado requiere cierta confianza y formación en esa persona que va a cuidar a su hijo. Entonces, parte de las cosas que queremos rever y ver si es posible transformar es esa mirada de la elección que tiene quien solicita al cuidador, poder tener más un abanico un poco más. ¿Cómo es el proceso de solicitar un cuidador, un asistente? ¿Cómo Bueno, se hace? Se ¿Cómo presenta, tenés que hacer? ingresas al portal de cuidados, que puede ser vía telefónica o vía web, al Sistema Nacional de Cuidados. El portal de cuidados depende de la dirección y allí se hace la solicitud. Se hace la solicitud, el estudio recepciona los datos y manda a hacer una visita. Se valora el nivel de dependencia, si es leve, moderada o severa, y en caso de que la dependencia se determine por los valoradores de que es severa, es que le corresponde un asistente personal. Allí nosotros informamos al BPS y el BPS hace todo también ¿Y una valoración. lleva mucho tiempo ese proceso? Porque Lleva. a veces los tiempos son más acelerados, Sí, ¿no? sí. De lo que Lleva, la pandemia ha retrasado, como decía el doctor, todo lo que atravesó la pandemia lo paralizó, lo enlenteció. Las visitas a domicilio, para valorar la dependencia de una persona se requiere visitarlo a domicilio y estaban limitadas. Y hoy tenemos todos los equipos de valoración, que en realidad es un equipo de valoración del MIDES que valora muchos programas del MIDES. No es que solamente se valora la dependencia. Los valoradores valoran muchos programas y hay programas que tienen más urgencia que otros. Y entre tantos programas están todos los centros de cuidado, dependen del MIDES. Es Sí, enorme. Sí, sí. En todo el país. Sí, sí, sí. Y los centros de cuidados, los centros de día, diurnos, nocturnos, y luego todo lo que tiene que ver, que también para mí fue un mundo descubrirlo, todo lo que es articular con los centros de primera infancia, nace el diseño en conjunto entre el INAU y el MIDES, que eso es una cosa que el equipo de cuidados lo viene haciendo hace mucho tiempo y nosotros ahora también estamos trabajando en fortalecer ese vínculo. Una de las cosas que trabajamos desde el primer día con mucha fuerza y lo hicimos cuando convocamos a la Junta Nacional de Cuidados fue en interactuar. Como decía hoy el doctor, esa interactuación entre todos los organismos del Estado es muy importante. El Estado es muy grande y hay situaciones de dependencia y vulnerabilidad que requieren una mirada social, pero también una mirada sanitaria, una mirada educativa. Y una mirada humana, porque también, así como digo, son las cosas que pasan, también hubo un montón de denuncias, porque es persona vulnerable, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que también tener un contralor y es un trabajo enorme, pero bueno, me parece divino que hayas tomado este desafío con toda tu experiencia, así que
gracias por haber agarrado esto. Estaremos contando novedades seguramente, Claro porque que sé sí. que dentro de la hoja de ruta se vienen muchas Sí, cosas nuevas, sí. con mucho entusiasmo, y eso hay que agradecerlo. Muchísimas gracias a ustedes, María, por la oportunidad. Un placer. Gracias, muchas Seguiremos gracias. charlando con la doctora Sí. Florencia Kral. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de salud mental en el próximo bloque. No te vayas, quédate.